la reunión pasada habíamos hablado un poco acerca de Josué, acerca de cuando Dios llega a un determinado tiempo que Dios tiene que levantar, que Moisés tiene que morir. Amén. Y Dios levanta a Josué como sucesor de Moisés. Y bueno, el domingo pasado habíamos visto acerca de unas palabras, de unos mandatos que Dios le daba a Josué con el fin que él pueda lograr cumplir el objetivo y el propósito para el cual Dios lo había enviado. Una palabra clave que Dios le decía a Josué: Josué, levántate después de la muerte de Moisés. Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo, esfuérzate. Amén. La palabra de hoy es como una continuación de la prédica del domingo anterior. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la obediencia de la palabra de Dios. Amén. Josué capítulo 1. Hermanos, es importante recordar que este camino, es importante recordar, saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Amén. Hay una base fundamental sobre la cual la fe del Evangelio descansa. Hay una base fundamental en el camino del Evangelio y que es obediencia a la palabra de Dios. Este camino no es otra cosa que obediencia a la palabra de Dios. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Dios, nos ha traído a este lugar con el fin que podamos obedecer su palabra, con el fin que podamos vivir una vida, caminar una vida no conforme a preceptos o mandamientos de hombres, sino vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros, hermanos, comprendemos la importancia, cuando nosotros entendemos la importancia de vivir, caminar conforme a la palabra de Dios, vamos a poder alcanzar, o mejor dicho, las bendiciones de Dios van a venir a nuestra vida. ¿Sabe que nosotros leemos la Biblia? Todos los personajes que están en la Biblia, hombres y mujeres usados por Dios en gran manera, que usted lo ve, que usted lee su historia y dice: che, qué impresionante. Vemos a Elías que hizo descender fuego del cielo. Vemos a Elías que ha sido tomado en un cacho de fuego. Moisés que se ha parado frente al mar y las aguas se abrieron. Y así sucesivamente muchísimos milagros. Pero todo lo que existe en la Biblia, todos los milagros, todos los hombres y mujeres de Dios que hicieron grandes cosas, tienen una sola cosa en común, y que es la obediencia a Dios. Lo que lo movía a Moisés, lo que le ha garantizado a Moisés para la capacidad para guiar al pueblo, lo que le ha garantizado al pueblo de Israel de poder pasar al otro lado del Jordán para poder conquistar la tierra, ha sido la obediencia a la palabra de Dios. Todo lo que los profetas hablaron ha sido según y conforme a la obediencia de Dios. Tenemos el claro ejemplo de Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Tenemos a Jesús que ha venido a cumplir, creo que ha sido uno de los ministerios, obras o propósitos más grandes sobre la tierra. Pero sin embargo, hermano, preste atención, Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, la palabra de Jesús ha sido: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Hermano, si Jesús ha sido necesario que Él pueda estar sujeto a la palabra, si ha sido necesario que Él pueda estar sujeto a la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Quién somos nosotros para querer manejarnos con pensamientos humanos? ¿Quién somos nosotros para tratar de imponer palabras humanas, sabidurías humanas a lo que es la palabra de Dios? Si Jesús se ha sujetado a su palabra, ese es el ejemplo que nos ha dejado a nosotros. Habla Dios a Josué, le dice, Josué capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, nosotros vemos la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios ha levantado un líder, cuando Dios ha levantado un juez o un rey para Israel, no era una persona de renombre. Siempre que Dios ha escogido a alguien para hacer algo, ha sido una persona insignificante. Eran personas que se consideraban personas débiles, que ellos se consideraban, Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a hacer? Y había un secreto que ellos tenían que hacer para poder cumplir con el propósito de Dios. Y lo único que ellos tenían que hacer era obedecer a Dios, manejarse, caminar según y conforme a lo que Dios le decía. Le dice Dios a Josué, Josué dice, estás en el desierto y tienes que cruzar el Jordán. Va a haber muchísimos enemigos que tienes que enfrentar. Va a haber ejército más grande que el tuyo. Te vas a enfrentar a reyes más fuertes. Pero Josué dice, Dios, yo te doy el secreto para que lo puedas vencer. Yo te doy el secreto para que nadie pueda mantenerse en pie delante de ti. Le dice Dios, yo te doy el secreto para que vengan hacia ti por un camino y huyan por 7 caminos delante de ti. Yo te doy el secreto para que uno de ustedes, dice Dios, persiga a 10, para que 10 persiga a 100 y así sucesivamente. ¿Cuál era ese secreto? Era simple y sencillamente que tenían que obedecer la palabra de Dios. Hermano, escuchar la palabra de Dios, obediencia no es otra cosa que estudiar la palabra, escuchar la palabra, escudriñar la palabra, aprender la palabra y poner por obra. Eso es obediencia según la Biblia. Saber lo que está escrito, conocer lo que Dios dice, conocer lo que Dios me habla a mí. Y no solamente conocerlo, sino también poder vivirlo, también poner en práctica la palabra de Dios. Eso es obediencia. Y si hay algo que Dios demanda de nuestra vida, hermano, es obediencia. Amén. Vayamos al libro de San Juan. San Juan capítulo 14. Solo voy a tocar unos puntos acerca de las bendiciones de la obediencia. San Juan capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra del Señor, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Escuche, obedecer a la palabra de Dios nos asegura, Dios nos garantiza, Dios nos promete la bendición para nosotros. Dios promete bendición a nuestra vida cuando nosotros obedezcamos su palabra. Dice Jesús, el que me ama, mi palabra guarda. Cuando nosotros amamos a Dios y guardamos su palabra, hay una promesa, hay una bendición. Y esa bendición, esa promesa, dice Jesús, es el que me ama también va a ser amado por mi Padre. Y no solamente será amado por mi Padre, dice Jesús, sino que también mi Padre y yo vendremos y haremos moradas en Él. Escuche, hermano, lo que Dios nos garantiza, lo que Dios nos promete, una bendición segura si obedecemos su palabra, no es que vamos a tener un vehículo 0 kilómetros. No nos garantiza que vamos a tener la mejor casa,
¿Por qué digo esto? Porque a veces se nos ha enseñado mal o quizás hemos entendido mal la Escritura, pensando, creyendo que si obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir con todo. Que si obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir con un auto, Dios nos va a bendecir con una casa, Dios nos va a bendecir con un negocio. Quizás eso esté en la voluntad de Dios, pero Dios no tiene la obligación. Hermano, no es la obligación, no es el deber de Dios bendecirnos a nosotros con cosas materiales. No es esa la promesa de Dios para los que le obedecen. Si nosotros vemos, hermano, cuidadosamente la historia del apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios. Dice Pablo, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué le pasaba? Sufría hambre, sufría persecución, sufría desnudez, sufría tortura. Entonces no podemos decir, pensar o enseñar que si obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir con todo. Eso no es cierto. La palabra de Dios no enseña eso. Va a haber momentos quizás o situaciones, momentos en la vida que usted va a llevar una vida agradable a Dios, que usted va a llevar una vida de obediencia a Dios y quizás terrenalmente o materialmente le va a ir mal o quizás va a haber días que va a pasar necesidad. Es que Dios no le ha garantizado prosperidad. Dios lo que nos garantiza si obedecemos su palabra es que su presencia va a estar con nosotros. Y eso es lo más importante, hermano. Por eso Pablo dice, yo he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme en la necesidad, en el hambre, en la desnudez, en la escasez, en la pobreza. En todo he aprendido a contentarme. Entonces el Evangelio, hermano, no nos garantiza prosperidad ni bendiciones materiales. Eso está en la voluntad de Dios. Quizá Dios dice, mañana no quiero ser empresario, Maxi, gloria a Dios. Pero esa es voluntad de Él. No es una promesa para nosotros que Dios nos va a hacer rico. No es una promesa que Dios nos va a dar el último modelo del auto, hermano. Lo que Dios sí nos promete es su presencia. Eso Él nos garantiza. Dice Jesús, si ustedes me aman, van a guardar mi palabra. Y si guardan mi palabra, mi Padre los amará y nosotros vendremos y haremos morada en ustedes. Lo que Dios nos garantiza es su presencia. Ahora, ¿qué más importante, hermano, puede haber en esta vida que tener la presencia de Dios? ¿De qué nos sirve que nos vaya bien en lo material? ¿De qué nos sirve que nos vaya bien en el negocio? ¿De qué nos sirve tener vehículo, tener casa? Es lindo, es hermoso, claro que sí. Pero ¿de qué sirve todo eso si la presencia de Dios no está? ¿De qué me sirve? Hoy en día, hermano, vemos muchísima gente, famosos, con muchísimo dinero que se termina suicidando, que son depresivos. ¿Por qué? Porque la presencia no está. Entonces Dios dice, yo sé qué es lo mejor para ustedes. Yo sé qué es lo más importante para ustedes. Yo sé qué es lo que realmente a ustedes les hace falta y es mi presencia. Y eso es lo que Dios nos promete. Eso, hermano, lo que Dios nos garantiza a nosotros es que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Usted vea que Jesús le dice a sus discípulos, vayan y prediquen la palabra. ¿Qué más le dice? ¿Qué les promete? Les promete riqueza, les promete fama, les promete popularidad, les promete autos, bueno, ese tiempo no había autos, o carros. ¿Qué le promete Jesús? No, Jesús lo único que le dice, Jesús lo único que le dice, vayan y prediquen y yo voy a estar con ustedes. Y como si eso fuera poco, después dice, a muchos de ustedes los entregarán a la cárcel. Muchos de ustedes serán azotados. Muchos de ustedes serán lastimados. Muchos de ustedes serán decapitados. Jesús no nos ha prometido un evangelio de prosperidad. Él nos ha prometido un evangelio de persecución, de tristeza, de angustia. Que muchas veces vamos a ser menospreciados por nuestros familiares. Que vamos a ser menospreciados en nuestro trabajo,
pero Él nos promete un evangelio con su presencia. Cuando Dios tenía el pueblo de Israel en el desierto, y era un pueblo sin número, era un pueblo grandísimo, y Moisés ha entendido este principio, y Moisés no le ha pedido más vaca, ni animales, ni plata de oro. Lo único que Moisés dice: Señor, si tu presencia no está conmigo, no me saques de aquí. Hermanos, si queremos que nos vaya bien, si queremos tener paz, necesitamos la presencia de Dios. No necesitamos los bienes de este mundo. No necesitamos la aprobación de la gente. No necesitamos quedar bien con el hombre. Usted no necesita quedar bien conmigo. Yo no necesito quedar bien con usted. Lo único que necesitamos es que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. Lo único que necesitamos es caminar en obediencia a la palabra de Dios. Y esa obediencia a la palabra de Dios nos garantiza su presencia. Nos garantiza, nos asegura que Él está con nosotros. Y que aunque pases por el fuego, dice: yo voy a estar. Van a venir problemas, pero yo voy a estar con vos. Van a venir dificultades, van a venir necesidad, van a venir angustia, tristeza, pero yo voy a estar. Es todo lo que necesitamos en su presencia. Ese es un tema bastante amplio. Vayamos al libro de Apocalipsis. ¿Qué más nos promete Dios si obedecemos su palabra? Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Lo que Dios se compromete, lo que Dios nos promete, si obedecemos su palabra, dice Apocalipsis 22, 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lo segundo que Dios sí nos promete, lo segundo que Dios se ha comprometido con nosotros, es que si obedecemos su palabra, si caminamos una vida conforme a lo que está escrito, vamos a tener acceso, vamos a tener entrada al reino de los cielos y vamos a poder escapar del infierno. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios nos garantiza eso y no nos garantiza bienes materiales? ¿Por qué Dios nos garantiza su presencia? ¿Por qué Dios nos garantiza el acceso al reino de los cielos si obedecemos su palabra y no nos garantiza ninguna otra cosa terrenal? ¿Por qué? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener estas dos cosas. No hay nada, no existe nada ni nadie en el mundo que nos pueda dar estas dos cosas, estas dos promesas, que solamente Dios lo puede hacer y lo puede cumplir. ¿Qué hombre puede garantizarme que Dios va a estar conmigo? ¿Qué hombre puede decirme: mira, tranquilo, que yo voy a hacer descender a Dios para que esté con vos? Nadie lo puede hacer. ¿Qué hombre puede decirme: mira, yo te garantizo la entrada al reino de los cielos? ¿Quién lo puede hacer en la tierra? Nadie lo puede hacer, pero Dios sí me lo garantiza. Entonces, hermanos, son las dos promesas, una de las dos promesas, porque son varias, que Dios nos hace si obedecemos su palabra. Eso es más que suficiente. Eso debe reconfortarnos, eso debe producir gozo, debe producir alegría en nosotros. Es más que suficiente, hermano. Con que Dios nos haya salvado, con que Dios nos haya dado su presencia y nos haya regalado el acceso al reino de los cielos y poder escapar del infierno, es todo lo que necesitamos y es más que suficiente. Vengan problemas, vengan luchas, vengan dificultades, no importa, yo ya tengo garantizado su presencia y el acceso al reino de los cielos. Amén. Lo segundo que nos asegura cuando vivimos una vida de obediencia a la palabra de Dios, dice el libro de San Juan capítulo 7,
San Juan capítulo 7, versículo 17, dice la palabra del Señor. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermano, algo más que nos garantiza cuando tenemos una vida de obediencia, cuando obedecemos su palabra, es que vamos a poder discernir para no ser engañados. ¿Cuánta gente, hermano, escuche esto? ¿Cuánta gente, cuántos cristianos hoy en día caen en falsas promesas? Hoy en día son engañados por falsos profetas, por falsos maestros, por falsos pastores. ¿Cuánta gente hoy en día cristiana enredada en falsas enseñanzas? ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Porque no podemos discernir si esa persona que me está hablando de parte de Dios o no está hablando de parte de Dios. Porque no podemos discernir, no nos podemos dar cuenta si esa persona lo que nos está enseñando es un pensamiento de él o es algo que realmente viene de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tenemos una vida de obediencia. Por saber, hermano, que cuando nosotros, escuche, cuando un cristiano no tiene una vida de obediencia a Dios, es lo mismo como si fuese que caminara ciego. Es por eso que un cristiano fácilmente es engañado. Cuando desconoce la palabra y cuando no tiene obediencia a la palabra. Pero dice la Biblia que el que obedece la palabra, el que hace la voluntad de Dios, conocerá si lo que están enseñando es de Dios o no es de Dios. Es necesario, hermano, la obediencia, porque así vamos a poder discernir, porque la obediencia va a abrir nuestros ojos espirituales para no ser engañados. La obediencia a la palabra va a quitar toda ceguera para no ser confundido, para no caer en errores, para no ser condenado. Amén. Libro de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El tercer punto es, hermano, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, son aquellas personas que viven una vida de obediencia a la palabra de Dios. Ese es un verdadero cristiano, ese es un verdadero hijo de Dios, ese es un verdadero discípulo de Jesús. Aquella persona que todos sus pensamientos, todo su corazón, todas sus ideas, todos sus sueños, todo ronda a la palabra de Dios, que vive la palabra, que practica la palabra. Ese es un verdadero hijo de Dios. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad. Versículo 22 dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no debemos confiar en los dones. Con que una persona haga milagros, con que una persona levante paralíticos, sane enfermos, eso no significa que es un verdadero hijo de Dios. Eso no me garantiza que yo predique, que yo hable lindo, que yo conozca la palabra de memoria. No me garantiza. Usted no se confíe en eso, porque eso no garantiza de que yo soy un verdadero hijo de Dios. Dice Jesús: muchos en aquel día, habla del juicio final, cuando los presentemos delante de Él, me dirán: Señor, pero en tu nombre yo he profetizado. Señor, pero en tu nombre yo he sanado enfermo. Señor, pero en tu nombre yo he levantado paralítico. Y dice: yo le voy a decir: nunca
los he conocido. Apartado de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, si yo tengo dones, escucha hermano esto, si yo tengo dones de sanidad, es un poco fuerte, pero tenemos que saber. Si yo tengo dones de sanidad, si yo hablo en lengua, si yo levanto paralítico, si yo tengo cuantas cosas que usted quiera, aún así, con dones y todo, yo puedo estar condenado al infierno. Porque eso es lo que dice la palabra. No nos podemos confiar, sí, pero yo profetizo, yo predico. Pero qué lindo que habla el hermano. Pero vos no has visto cómo ese hermano sana a los enfermos, levanta paralíticos. Con dones y todo podemos terminar en el infierno. ¿Por qué? Porque no es los dones, hermano, lo que nos salva. No es los dones lo que nos acerca a Dios. Nada tenemos que ver con los dones. Lo que nos hace verdaderos hijos de Dios es que amamos su palabra, que escudriñamos su palabra y que ponemos por obra la palabra de Dios. Que viene el problema, que viene la dificultad, que vienen las necesidades, pero yo me aferro y confío en la palabra de Dios. Que aunque parezca que el problema me está sacudiendo, la enfermedad me está sacudiendo, la necesidad me está sacudiendo, la enfermedad, lo que fuese, pero yo me mantengo firme, yo me mantengo confiado y espero en Él, sabiendo, creyendo que Él es fiel, que si Él me ha dicho yo voy a estar contigo, es más que suficiente. Muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre. Entonces decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, Dios, no hay nada que pueda suplantar a la obediencia de Dios. Dios no va a permitir nada, Dios no va a permitir ningún pensamiento en nosotros. Delante de Dios, hermano, no nos vamos a justificar con ningún pecado. Yo no me voy a presentar delante de Dios diciéndole, si la palabra me dice no adulteres, yo no me puedo presentar y decir, bueno Señor, pero usted sabe, soy débil, he caído. No, Dios no va a sobrepasar nunca su palabra. Por eso, hermano, que tenemos que vivir la palabra de Dios tal y como está escrita. Cada día debemos examinarnos a la luz de la palabra. Vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice la palabra del Señor: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, la obediencia a Dios siempre está en primer lugar. Estos apóstoles, ellos habían sido llevados delante del tribunal por predicar la palabra. Y lo del tribunal dice que les han prohibido estrictamente que no hablaran en el nombre de Cristo, que no predicaran, y los han amenazado. Estos hombres eran amenazados de muerte, eran amenazados de tortura, y no solamente amenazados, sino que eran metidos en la cárcel y eran torturados por la palabra de Dios. Pero escuche esto, aún así las palabras de este siervo de Dios dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, eso debe estar en nuestro pensamiento. Eso debe estar en nuestro corazón. Eso debe ser como un fuego dentro de nosotros. Debemos pedir a Dios esa convicción, esa seguridad, que nunca podamos ceder al deseo de un hombre, que nunca podamos ceder al deseo, al pedido de una persona, de un ser humano, que eso vaya en contra de la palabra de Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces, hermano, hay muchas personas
que se convierte y a veces del matrimonio, por ejemplo, se convierte uno, ya sea el esposo o la esposa, y siempre se genera una lucha, se genera un problema, porque el que quiere seguir a Cristo y a veces eso le lleva a costar el matrimonio. El otro día un hermano contaba un testimonio que cuando él se ha convertido a Dios, él ha recibido tal convicción de Dios que su esposa todavía no había conocido a Dios, y él dice que va a su casa contento, alegre, gozoso a contar lo que había pasado, y la respuesta que ha recibido no ha sido la mejor. Él ha llegado contento, mira, me ha pasado esto, y la respuesta ha sido: aquí tienes tu cosa, te vas de la casa. Pero este hermano dice: yo no me he entristecido, yo no he sentido miedo, no he sentido dolor, no he sentido nada. Hermano, eso es realmente obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces, escuchen, muchas veces en nuestra vida vamos a vernos parados frente a ese desafío y vamos a tener que tomar la decisión: ¿a quién quiero agradar? ¿Quiero agradar a Dios o quiero agradar al hombre? ¿Ante quién debo ceder? ¿Al deseo de Dios o al deseo del hombre? Ahí se ve realmente lo que está en nuestro corazón. Ahí se ve realmente si somos personas apasionadas. Ahí se ve realmente si amamos a Dios. Hermano, una persona que ama a Dios está dispuesto a perderlo todo. Dice el apóstol Pablo: muchas cosas, dice, que para mí eran importantes, ahora son basura. Dice Pablo: todo lo he perdido, todo lo he dejado por amor al conocimiento de Dios. A tal punto era el amor que este varón sentía por Dios, que ha llegado a entregar su vida, que ha sufrido, que ha sido azotado, ha sido torturado. Una vez dice que lo han golpeado y lo han dejado por muerto, todo por amor a Dios, pero se levantaba, se sacudía y continuaba predicando la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, nunca olviden, nos vamos a encontrar parados frente a ese desafío. Y ahí vamos a tener que tomar la decisión: ¿hago la voluntad de Dios o cedo la voluntad del hombre? En la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta al esposo. Amén. Y eso siempre hay que aclarar. ¿Por qué? Porque imagínese una mujer que sea cristiana y el marido no sea cristiano, y ella dice: yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Cristo, yo quiero estar en la iglesia, yo no quiero faltar. Y un día el marido le dice: bueno, mira, hoy no quiero que vayas a la iglesia, quiero que dejes de ir. Y bueno, la palabra de Dios dice que tiene que estar sujeta al esposo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Más, sí, por favor. Pero debemos tener en cuenta, debemos sujetarnos al matrimonio, sea esposo o esposa, y debemos sujetarnos a toda autoridad terrenal. Escuchen, siempre y cuando lo que esa persona demanda no va en contra de la palabra de Dios. Mientras el gobierno me diga: mira, por ahora tiene que cerrar, por aislamiento no hay ningún problema, nos encerramos, cerramos la casa. Ahora cuando diga: les prohíbo completamente predicar la palabra, no, allá. Y hermano, eso vamos a ser desafiados constantemente. Entonces, ¿a quién queremos agradar? Vayamos al libro de Daniel. Esta historia es tremenda, ya vamos a estar terminando. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. La Biblia aquí nos habla de un rey llamado Nabucodonosor, un hombre soberbio, un hombre altivo, un hombre malo, un hombre que aborrecía y no creía a Dios, un hombre que se consideraba literalmente un Dios, se consideraba todopoderoso. Sin embargo, han llevado cautivo a su país 3 varones hebreos del pueblo de Israel.
judíos, perdón. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 varones que amaban a Dios. 3 varones que estaban dispuestos a perder su vida por obedecer a Dios. 3 varones que estaban dispuestos a soportarlo todo por agradar a Dios. Dice que este rey crea una imagen y ha llamado a todos los reyes, los gobernantes, a toda la nación, ha convocado que todos deberían arrodillarse delante de esa imagen. Y alguien dice, mire rey, aquí hay 3 varones, lo que han traído que son judíos que no se adoran, que no se han postrado delante de la imagen. Entonces el rey los llama y dice, es verdad de esto, ¿verdad? Y ellos dice el rey, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y le contestan, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Vamos a leer mejor desde el versículo 14 para entenderlo. Dice, habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Dice, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será que libre de mi mano? El rey dice, bueno, miren muchachos, yo les voy a dar un tiempo para que ustedes piensen. Les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan recapacitar y piensen bien lo que van a decir. Si les conviene arrodillarse, si no, los arrojo al fuego, a un horno de fuego. Y ellos dicen, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. En otras palabras, ellos dicen, mire, ya no tenemos nada que pensar. Porque en nuestro corazón ya está la decisión de agradar a Dios antes que al hombre. Porque en nuestro corazón ya está la decisión de perder nuestra vida antes que agradar al hombre. Y nosotros estamos decididos, y le dicen eso, no tienes que esperar a nada. Y ellos dicen, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire hermano, ellos tenían tal confianza, tanta fe, que ellos sabían que Dios tenía el poder para librarlos de ese fuego. Ellos eran conscientes. Ellos no sabían cómo Dios iba a hacer, pero ellos confiaban en Dios. Dice, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Lo que estos muchachos están diciendo, rey, yo sé que mi Dios es poderoso. Yo sé que nuestro Dios tiene el poder para librarnos de ese fuego. Y si no, en otras palabras está diciendo, y si no nos salva del fuego, y si Dios permite que nos quemamos, no importa, nosotros le vamos a obedecer igual. Eso es lo que está diciendo. Esa ha sido la respuesta a estos varones. Yo sé quién es mi Dios. Él me va a guardar. Y si no me guarda, y si está en la voluntad de Él que me queme, no importa. Estamos dispuestos a perder nuestra vida por agradar a Dios. Hermano, eso es un verdadero cristiano. Eso es un verdadero hijo de Dios, que no se dobla ante nada, que es firme en su convicción, que tiene tal convicción de la fe, que tiene tal convicción de agradar a Dios, que no hay hombre, no hay mujer, no hay nada ni nadie que lo pueda hacer cambiar de opinión, y que está dispuesto a perder su vida, que está dispuesto a perderlo todo por agradar a Dios. Hermano, eso es obediencia a Dios. Eso es ser cristiano. Eso es de un verdadero hijo de Dios. Hermano, es por ese motivo, es por esa razón que estamos aquí. Porque hemos sido llamados para obedecer a Dios antes que al hombre. Amén. Hemos sido llamados para agradarle a Él por sobre todas las cosas. Amén.
Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para obedecer a Dios? ¿Cómo hago para tener esa fe que tenía el apóstol Pablo? ¿Cómo hago para tener esa convicción? ¿Cómo hago para tener esa seguridad a tal punto estar decidido si es necesario perder la vida por agradar a Dios? ¿Cómo hago para tener esa convicción, esa seguridad que si me tortura, si me desprecia, si me abandona, si me insulta, yo sigo agradando a Él? ¿Cómo hago para obedecer a Dios? Lo primero, dice la Biblia en el libro de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que debemos hacer es reconocer que somos pecadores. Lo primero para poder obedecer a Dios, para tener esa convicción, es reconocer que todos somos pecadores, que nuestra naturaleza nos ha condenado, que todos estamos apartados de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Debemos reconocer que humanamente, con mis fuerzas, no puedo obedecer a Dios. Con mi fuerza, con mi voluntad, por más ganas que tenga, no puedo agradar a Dios. No puedo obedecer a Dios por mi fuerza. Necesito algo más. Entonces lo primero es reconocer que somos pecadores. Lo segundo es reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Reconocer el sacrificio, reconocer que Él ha dado su vida por mí, reconocer que Él ha tomado mi lugar, que Él ha sido herido, que ha sido molido por mis pecados. Y lo que también necesitamos es arrepentirnos, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si yo quiero obedecer a Dios, si pretendo obedecer a Dios sin arrepentirme, no voy a poder. ¿Por qué? Porque el pecado está dominando mi vida, porque el pecado está gobernando mi vida. Pero cuando reconozco que soy pecador, cuando me arrepiento de todo corazón y reconozco el sacrificio de Cristo y reconozco que Él ha vencido el pecado, que Él me ha hecho libre, que Él me ha limpiado y me ha lavado con su sangre, entonces vamos a poder vivir una vida agradable a Dios. Lo segundo es que no vamos a poder con nuestra fuerza, pero sin embargo, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando nos arrepentimos de corazón y cuando valoramos y reconocemos el sacrificio de Cristo, dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios, es el que nos da la fuerza, es el que nos da el poder, es el que nos da el deseo, es el que produce el anhelo de poder vivir una vida agradable a Dios. Pero debemos reconocer que nosotros nada tenemos que ver en eso. No es por mi fuerza que voy a obedecer a Dios, es por su Santo Espíritu. Amén. Y por el sacrificio que ha hecho en la cruz del Calvario. Hermanos, hay muchísimas promesas de Dios para nuestras vidas, pero si deseamos la presencia de Dios en nuestra vida, si deseamos caminar con Dios, si deseamos ser guiados por su Espíritu Santo, tenemos que obedecer su palabra, y para eso tiene que haber arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando predicaba, decía: arrepentíos, le decía. Él le decía que se arrepientan, y no solamente que se arrepientan, sino que también tenían que mostrar frutos
Le dice mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque por ella, hermano, podemos estar siendo engañados diciendo, pero yo me he arrepentido. Pero yo sí he pedido perdón a Dios. Pero sigo en mi vida vieja. Sigo practicando el mismo pecado. Sigo atado a la misma lascivia. Sigo atado al mismo enojo. No me he arrepentido. Dice Juan, mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando hay frutos de arrepentimiento, cuando realmente vemos el cambio en nuestra vida, entonces podemos decir que verdaderamente ha habido un arrepentimiento y que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces vamos a poder vivir una vida agradable a Dios. Con esto termino. ¿Cómo podemos saber cuando una persona tiene una vida agradable a Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando una persona obedece la palabra de Dios? Por lo que dice, por lo que habla, cuando predica, no. La forma, la manera de darnos cuenta cuando una persona realmente obedece la palabra de Dios es por sus frutos. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Porque no puede, dice, el árbol malo dar frutos buenos. Y no puede un árbol bueno dar frutos malos. Si nosotros somos personas que decimos nos hemos arrepentido, que hemos cambiado, que somos hijos de Dios, si decimos que amamos a Dios, que obedecemos su palabra, pero mi comportamiento, mi conducta, las palabras que salen de mi boca, mis pensamientos, mis obras son malas, todavía no me he arrepentido siquiera. Pero lo que va a determinar que soy un verdadero hijo de Dios son los frutos de arrepentimiento que se van a notar en mí, los frutos del Espíritu Santo. Por eso no vamos a ser engañados nunca. Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esos son los frutos del Espíritu, hermano. Vamos a ponernos de pie, por favor.